física y bueno, ahora nos va a hablar de un tema la pasada, la masa del fotón. Bueno, adelante. Sí. Faltó un dibujito, porque la lluvia impide muchas cosas. Acá. Oh, aquí había un dibujo. Pues, ahora, haciendo un profundo ejercicio, ¿recuerdan ustedes, no sé si vieron el carteloncito de la plática? Había una báscula y un rayito de luz, ¿no? Supuestamente, si la luz tiene masa, podemos pesarla, lo que quiera decir pesar la luz. Bueno, ese era el dibujito que iba a poner ahí, pero no hubo tiempo. Pero imagínenselo, ¿no? Una báscula y en esa báscula vamos a pesar un rayo de luz. Evidentemente, la masa del fotón, o la masa de la luz, si es que existe, pues debe ser muy, muy pequeñita, ¿no? Mucho más pequeñita, por ejemplo, que la masa del neutrino. Pero vamos a tratar en esta plática del tema, ¿no? Miren, hay dos grandes especulaciones en la electrodinámica, en el electromagnetismo, en la teoría electromagnética. Y son fascinantes. La primera tiene que ver con la existencia de monopolos magnéticos. Los monopolos magnéticos han sido una fuente de inspiración teórica para la física, ¿no? Pero la existencia ha sido muy elusiva. El apoyo teórico, hasta cierto punto, es que es el de la simetría de dualidad. Ustedes recuerdan que en ausencia de fuentes, las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo este cambio. E va a B y B va a menos C. El eléctrico va al magnético y el magnético va a menos eléctrico y las ecuaciones se mantienen intactas. Entonces, esa simetría debe ser fundamental. Eso es en ausencia de fuentes. Por otro lado, la presencia de los monopolos magnéticos es una de las explicaciones, permite dar una explicación de la cuantización de la carga. La carga eléctrica es un hecho que está cuantizada, aparece en paquetes, no aparece de forma continua, y la mejor explicación que tenemos para la cuantización de la carga está dada en términos de la existencia del monopolo magnético. Aquí la letra G es el monopolo, H es la constante de Planck, C es la velocidad y N es un número entero. Entonces la cuantización de la carga está, entre comillas, explicada por esta expresión. Al menos es la única explicación que tenemos en electromagnetismo. Hay que recurrir a los monopolos magnéticos para explicar, que no son observados, para explicar una cosa observada, que es la carga eléctrica, ¿no? La cuantización. Este otro punto interesante es, esto sí lo observamos, e inclusive ustedes ven en algunos de sus libros de texto, recordarán que a veces ponen un dipolo eléctrico y un dipolo magnético juntos, y ven que las líneas de campo del dipolo eléctrico son las mismas que el del dipolo magnético. Bueno, eso es una manifestación de esa simetría de dualidad, ¿no? Hay algo físico aparentemente muy diferente, pues un imán a un electreto, y ambos producen los mismos campos externos. Entonces, esa simetría. Esa es una de las especulaciones. En otra ocasión que tenga oportunidad voy a hablar de monopolos magnéticos. Pero ahora hay la otra especulación. ¿Tienen los fotones masa en reposo? Esto sí está está igual de loca la idea que los monopolos, porque en principio pues, han pasado muchos años y no se tiene evidencia, por lo menos una evidencia razonable de que
de que la masa, que tengan los fotones tengan masa en reposo. En caso de que tuvieran masa en reposo, la teoría sería que debe ser inversa, ponémonos, estamos en un contexto de mecánica cuántica, a la longitud de onda de Compton. O sea, el radio de la partícula llamada, radio cuántico, el radio de la partícula llamada fotón, es como todas las partículas elementales, inversa su masa. Aquí tiene otra vez H barra y C. Y el apoyo aquí tiene más sentido, porque si el campo de Coulomb, ese que ustedes conocen, de 1 entre R cuadrada, que dan por hecho, o damos por hecho, que es una expresión exacta, ¿no? La interacción entre dos cargas es a través de una ley de inversa al cuadrado. ¿Qué nos dicen? Que si no fuera inversa al cuadrado, la ley de Gauss tampoco sería exacta. Entonces, desde la primera vez que vemos esta ley, la ley de Coulomb, como que nos queda la idea, pues que debe ser exacta, ¿no? Eso sería como, pero pensar que no es exacta, o sea que ese alfa es diferente de cero, nos va a llevar a la idea de esta especulación. Ahora, vamos por partes. La mayoría piensa que el fotón no tiene masa en reposo. Entonces, vamos a decir la verdad, ¿no? La mayoría. No sé si ustedes piensen diferente, pero yo creo que la mayoría, si les dicen tiene masa el fotón, diría no. Y algunos de ustedes creen que si tiene masa, entonces esta debe ser extremadamente pequeña. ¿Y qué quiere decir eso? Que sería pequeña comparada, por ejemplo, con la masa del electrón, ¿no? O sea, si tomamos como referencia la masa del electrón, pues la masa del fotón debe ser extraordinariamente más pequeña. Bueno, déjenme decir de que los experimentos parecen dar la razón. Por lo tanto, la masa del fotón no debería tener consecuencias. Si es extraordinariamente pequeña, no debería tener consecuencias. Un universo con fotones masivos diferiría muy poco de uno con fotones sin masa. Este es el punto de partida, ¿no? Este es lo establecido. Sigo con las ideas tradicionalmente aceptadas. Las ecuaciones de Maxwell, aquí las vemos, ignoran la masa del fotón. Ustedes pueden observar que en esta estructura de ecuaciones, donde hay campos eléctricos y magnéticos y sus variaciones espaciales y temporales, no aparece ningún parámetro asociado a la masa del fotón. No aparece. Entonces, si las ecuaciones de campo no tienen la masa, implícitamente decimos que la masa es cero, ¿no? O una forma de decir que la masa es cero, la masa del fotón cero, es decir que las ecuaciones de Maxwell no contienen ningún término masivo. Si las ecuaciones de Maxwell contuvieran un término masivo, entonces la situación sería completamente diferente, pero las ecuaciones de Maxwell estándar, las que aprendemos, no contienen ese término masivo. Pero la relatividad especial también dice algo al respecto, ¿no? Establece la relación entre la energía y el momento y la masa en reposo de todas las partículas. Entonces, si la luz es una partícula, debería obedecer esta relación. Pero aquí está una situación extraña. Excepcionalmente, la partícula llamada fotón se asume que tiene masa en reposo cero. O sea que si ponemos aquí el cero, nos queda una relación E cuadrada, P cuadrada, C cuadrada entre la energía y el momento de la partícula. Entonces, voy a repetir lo que dicen los libros. Un fotón es una partícula que tiene energía Pc o momento P entre C y una masa en reposo cero. La relatividad especial se armonizó con la idea de que el fotón
tiene masa en reposo cero. Entonces ya van dos argumentos muy sólidos, porque la relatividad especial no es cualquier teoría y porque las ecuaciones de Maxwell no es otra teoría más. Son las ecuaciones fundamentales de la física. Y ellas, una ignora la masa del fotón y la otra asume que es cero, ¿no? Todavía aparece mecánica cuántica que dice que la luz aparece en unidades discretas, o sea, los fotones con energía E igual a h nu. Y entonces hay armonía. Qué bueno que no haya fotones, así todo el mundo tranquilo, ¿no? Si no hay fotones, la mecánica cuántica está bien, no tiene conflictos, la relatividad especial tampoco tiene conflictos y tampoco, bueno, las ecuaciones de Maxwell, ¿no? En esta plática quiero conversar sobre algunas de las consecuencias de que la masa del fotón no fuese igual a cero, ¿no? Eso es lo y especialmente cómo sería un mundo, un universo, donde pudiéramos pesar a la masa del fotón. Ese mundo, ese universo tendría que tener unas ecuaciones tipo Maxwell. Esas ecuaciones tipo Maxwell deberían tener el parámetro masa del fotón. También en ese mundo hipotético, la relatividad especial tendría que tener una relación, la misma relación, como lo estamos diciendo para acá, esta relación, pero ahora aquí la masa ya no va a ser cero. En ese hipotético mundo, el fotón es una partícula con masa en reposo distinto de cero. Ya ahí las cosas empiezan a tambalearse, ¿no? Porque dos de las ecuaciones de Maxwell y la relatividad especial, parece que puede haber algún grado de conflicto con la existencia de los fotones masivos, ¿no? Pero eso es lo bueno que haya conflictos. Si en la física no hay conflictos, pues dediquémonos a otra cosa, ¿no? Lo importante es que haya conflictos. Los conflictos nos llevan a crear nuevos conceptos, ¿no? Y también quiero decirles algo que tiene que ver con este punto. Evidentemente, a escala de laboratorio, la situación queda más o menos clara, ¿no? A escala de laboratorio, pues la masa del fotón es perfectamente ignorable. Eso es porque los experimentos se hacen pues a la escala de la Tierra, si quieren. Bueno, a la escala del sistema solar, ¿no? Pero más allá, a escalas galácticas, las escalas galácticas no podemos asegurar mucho, ¿no? Presumimos, hacemos la hipótesis que la electrodinámica clásica es válida en todas las escalas. Eso significa que el fotón es cero en todas partes y no importa la escala en la que nos estemos moviendo, ¿no? Y eso es importante porque nos dicen, hay 4 fuerzas fundamentales, 2 de ellas, la gravitación y el electromagnetismo, son de largo alcance. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la demostración de que son de largo alcance? Pues no, porque son de largo alcance, ese es el único argumento. No hay algún argumento sólido para decir que son de largo alcance. Bueno, que experimentalmente podemos detectar luz que viene de galaxias, podría parecer que si no es de largo alcance, es decir, que se anula en infinito, pues es bastante grande el alcance que tienen. Pero hay una diferencia conceptual entre tener alcance a una distancia infinita a tener un alcance finito. Son 2 cuestiones diferentes. Bueno, lo que sí va a haber cambios. Si la masa del fotón la tomamos en cuenta, sí va a haber cambios, ¿no? Bueno, quiero recordarles un poco el tema. Ustedes conocen, en los libros de texto, nos enseñan que el potencial electrostático es perfecto
entre comillas lo de perfecto, es exacto. Es Q entre R y además es muy elegante. Q entre R, ¿no? Esto lo aprendemos muy rápido. El profesor de laboratorio, supongo, yo soy teórico, pero supongo, si hay aquí algún profesor de laboratorio me puede decir que no hay nada exacto, experimentalmente hablando, y sería más feliz. Si faltan acentos, échese la culpa al TEG que estoy usando, ¿no? Y discúlpenlo, ¿no? Mire, por ejemplo, la expresión. Sería el potencial sería QR1 más alfa. Eso sería lo que diría, bueno, ok, experimentalmente hablando es R1 más alfa. Ahora, el alfa puede ser distinto de cero, aunque sea muy pequeñito, ¿no? Eso también queda claro. Pero la historia nos dice que desde los inicios del electromagnetismo, desde que Coulomb, Cavendish y posteriormente Maxwell trabajaron sobre, vieron este tema, alfa fue medido. Cavendish en 1963 dijo que experimentalmente es 0.02. O sea, no es 1 entre R cuadrada, es 1 entre R cuadrada más menos 0.02. Me podrían decir, bueno, es muy pequeño. Y el Maxwell mismo, 100 años después, fue más filoso, el experimento lo hizo con más detalle y le aparece 10 a la menos 5. O sea, es R al cuadrado, pero con una cantidad muy pequeñita desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, miren, la diferencia entre un potencial exacto y un potencial observado está alfa. Se debe alfa. Aquí, otra de las cosas que faltaron, pero aquí apelo a su imaginación. Conocemos el potencial de Coulomb. Ya saben cómo es, ¿no? Miren, ahí va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven? Es una exponencial. ¿Mande? Sí, es el potencial de Coulomb y ese viene así, ¿no? Inverso, decae. Y hay otro potencial también conocido en la literatura, es el potencial de Yukawa. Ese tiene un término exponencial que fija, que aparece aquí, es 1 entre R, pero con un exponencial y con un parámetro L, que es el parámetro característico del decaimiento del potencial. Dependiendo del valor de R, la caída es mucho más abrupta, así viene una caída así o luego viene otra caída así. O sea, yo puedo regular el alcance del potencial de Yukawa fijando distintas L's. Esta en realidad podría pensarse como una generalización del potencial de Coulomb, ¿sí? En el sentido que si L se va al infinito, tengo como caso particular, esto se hace 1, tengo como caso particular el potencial de Coulomb. Entonces, el potencial de Yukawa parece apropiado para investigar cuál es el alcance de la interacción electromagnética. Si nosotros postulamos que no es de alcance infinito, los potenciales tipo Yukawa es la herramienta natural para investigar esa electrodinámica. L tiene dimensiones de longitud. Como pueden ver, se satisface una ecuación de Yukawa. Si L se va al infinito, entonces recuperamos la ecuación de Poisson. Ahora viene lo interesante. La L de Yukawa, el parámetro característico de la ecuación de Yukawa, se puede relacionar con el alfa de la desviación de la ley del potencial de Coulomb. Esta sí es una idea más profunda. Por un lado, la ley de Coulomb podía tener desviaciones, se miden por el alfa. Por otro lado, el potencial de Yukawa introduce el parámetro L como alcance de la interacción. Y si se relacionan los dos, entonces
vamos a tener información valiosa, ¿no? Conectar los potenciales de Yukawa, ¿no? Con digamos, resultado experimental que alfa no es estrictamente cero. Pero estos resultados experimentales son límites, ¿no? Son límites, quiero decirlo en ese sentido, son cotas límites. No. Y otra cosa que es importante mencionar, ¿no? Se ha escrito mucho sobre la masa del fotón en revistas muy serias. El problema se toma en serio. Y la mayor parte de los artículos, de una u otra forma, los autores dicen, no vamos a poder encontrar un experimento contundente para probar una cosa a la otra. Lo que podemos hacer es fijar las cotas superiores, ¿no? La masa del fotón va a ser sujeta a valores experimentales y dependiendo del experimento, las cotas experimentales van a ser unas otras. Felizmente uno podría esperar que las cotas, cada vez que se haga más fino el experimento, mejor tengan una cota experimental para el valor de la masa de la alfa, de la L y por ende de la masa del fotón. Entonces, todos los experimentos hasta la fecha están consistentes con alfa igual a 0. No. Ahorita te doy los valores. No alfa igual a 0. No. Ahora, ¿cómo es que la masa del fotón entra en la teoría? Un alumno de de Broglie, Alexander Proca, estudió en 1936 el campo de spin 1 con masa y con carga. Y sus ecuaciones fueron más tarde conocidas como las ecuaciones de Proca. Aquí están escritas en forma covariante, ¿no? Hay que aclarar que Proca no estaba hablando de electromagnetismo. Él estaba hablando de teoría de campo y quería un campo masivo de spin 1 cargado, y si eso coincidía con el electromagnetismo, nunca lo mencionó ni le interesó. Pero de Broglie sí, que era su profesor, le dice, oye, eso que estás estudiando puede tomar fuerza si identificamos ese campo de spin 1 con el campo electromagnético. Entonces, más bien fue de Broglie y Schrödinger después los que le dieron fama a estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Proca. Observen, las ecuaciones de Maxwell son iguales, aquí aparecen con un término adicionado, aparece el potencial, el cuadripotencial y con una mu. El parámetro mu es el que a la postre es identificado con el término masivo, con la masa del fotón. Las ecuaciones, estas son las ecuaciones inhomogéneas, se modifican. Las ecuaciones homogéneas no se modifican. Y aquí aparece una cosa extraordinaria. Las ecuaciones tienen que obedecer la condición de Lorentz. Mientras las ecuaciones normales son invariantes de norma y uno puede fijar normas, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Proca ya no tiene uno la libertad de norma. No hay invariancia de norma en las ecuaciones de Proca. Y por lo tanto, aquí se fija, esta ya no es una condición de norma, en realidad ya es una ecuación de campo. Eso es importante porque los potenciales de Proca, en principio, serían observables, a diferencia de los potenciales de Maxwell, en que no son inobservables desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, por la ambigüedad provocada por la invariancia de norma. Entonces, aquí la física cambia, los potenciales son observables, y claro que son observables porque pues, si tienen masa, entonces en principio un fotón masivo lo podríamos atrapar, ¿no? Pues, es una partícula que tiene masa, en algún momento dado la podríamos detectar. ¿Sí? Por eso pero Proca aquí puso una relación donde el parámetro mu, porque estaba haciendo teoría cuántica de campo, porque el parámetro mu tiene que estar relacionado con una distancia característica. Y para Proca, esa distancia característica
pues tenía que ser el radio, la longitud de onda de Compton de esa partícula. O sea, esta relación ya era conocida, ¿no? La relación entre la longitud de onda y la masa de una partícula, el radio cuántico, y entonces esta relación aparece de manera natural a mano, porque estaba haciendo teoría cuántica de campo. No estaba interesada en el electromagnetismo, pero como se trasladó la idea al electromagnetismo, de repente se fija que el parámetro, que es un inverso a una distancia extraña, resulta que se conectó con una masa, pues también difícil de entender. ¿Qué masa podría ser asociada a estas ecuaciones? Bueno, si uno cuantiza el potencial, pues dos tiene que ser la masa del fotón. Entonces, la masa del fotón es esa cantidad que se introduce de manera indirecta por hacer esta identificación. Entonces, la longitud de onda reducida de Compton, de fotón, denota la masa del fotón. Ahorita voy a llegar a eso porque es un punto muy importante. ¿Qué tan convencional es el que hablemos de la masa del fotón? Extrañamente, la mayor parte de los trabajos que he tenido oportunidad de leer no cuestionan eso. Se da por hecho de que esta relación debe ser correcta. Esta asociación de ese parámetro desconocido, que lo único que sabemos que tiene unidades es inverso a la distancia, conectarlo con una masa a través de esta relación, bueno, en teoría cuántica de campos es normal, pero en electromagnetismo, tan clásico como es el electromagnetismo, esto no parece muy... Aquí están las ecuaciones en forma vectorial. Miren, nada más se modificó la ley de Gauss, porque aparece otra vez el potencial aquí, y aparece acá la ley de Ampère-Maxwell, también se modifica. Entonces tenemos una extensión de las ecuaciones de Maxwell. Si la mu es 0, recuperamos la electrodinámica estándar, ¿no? Bueno, en términos de potenciales, las ecuaciones están un poco complicadas, pero las podemos ver que esas ecuaciones implican dos ecuaciones de Clay-Gordon. Aquí está el lambertiano, el operador de ondas, más el otro término masivo aplicado a phi, y también tenemos una igualita para el campo escalar y otra para el campo vectorial. Estas se reducen en campos estáticos porque perdemos la dependencia en el tiempo a dos ecuaciones de Yukawa. Ahora sí tenemos aquí por lo menos una ecuación tipo Yukawa de la que hablamos. Aquí viene el punto importante. La electrodinámica de Procca la diseña de tal manera que en condiciones estáticas aterriza en ecuaciones tipo Yukawa, ¿no? Ese fue un plan preconcebido, ¿no? Y podemos compararlas. Una ecuación genérica tipo Yukawa introduce un parámetro que es una longitud al cuadrado. La ecuación que hace Procca aparece otra vez en esta ecuación, pero él introduce una mu al cuadrado, ¿no? Y le llamó un término masivo, es proporcional a la masa de la partícula, ¿no? Bueno, vean ustedes dos parámetros, el parámetro masa y el parámetro alcance. Como estos temas los ha manejado básicamente fulanos personajes y profesores que se dedican a la teoría de campo, a la teoría cuántica de campo, no les interesa mucho pensar en términos del alcance de la interacción. Pero como yo me he dedicado a la electrodinámica clásica, sin ver mucho con la mecánica cuántica, a mí sí me interesa saber cuál es el alcance de la interacción. Porque como profesor, si tendría yo que decirle a mis estudiantes que la ley de Coulomb es exacta,
estaría bien comentarles de que si no fuese exacta, y poniendo exacta entre comillas, por ahí se involucraría el alcance de la interacción. Entonces la interacción dejaría de ser de largo alcance, esas que se anulan en el infinito. No, es de muy largo alcance, pero no de un alcance infinito, ¿no? Por eso creo que es importante ponerlo acá. Esta identificación es una hipótesis, en mi opinión sí. Se hace uno que un parámetro, típicamente una longitud, la asocia uno con algo que tiene que ver con electromagnetismo. Pero para que el mundo sea cuántico tenemos dos candidatos. Bueno, tenemos tres candidatos. Una es la longitud de onda de Compton, la otra es la de Bohr, de radio de Bohr, y la otra es que son de distancias características, ¿no? Esta que hacemos cae más en el terreno de la mecánica cuántica. Bueno, está bien. Yo podría evitar hablar de la masa del fotón y reescribir la teoría en términos del alcance de la interacción. Y el parámetro L sería, ¿hay fotones? ¿Quién sabe si hay fotones? No me interesa si hay fotones. Porque en estas ecuaciones, si no hago la identificación, la hipótesis, L es un parámetro libre. Y punto. No tengo que hablar ni de masa de fotones. Hablo de el alcance de la longitud, del alcance de esto. La situación es seria porque no ponen énfasis en este punto, que podríamos dejar de hablar de la masa del fotón a condición de que hablemos qué tan la interacción electromagnética es finita o es infinita, ¿no? Ahora bien, las tablas nucleares. ¿Cuánto es la cuota experimental para la masa del fotón? 10 a la menos 40 a 10 a la menos 60 gramos. Es impresionante ese número, 10 a la menos 60 y 10 a la menos... Y es impresionante ver que se diseñan experimentos para medir algo que anda en esos órdenes de magnitud, 10 a la menos 40, 10 a la menos 50, menos 60. Parecería, inclusive, si uno revisa la tabla, las tablas nucleares reportan como 20 valores y como así lo acostumbran, dan el valor más aceptado. Lo ponen hasta en negritas. Mire, este es el valor más aceptado. Y el valor más aceptado es 1.8 por 10 a la menos 51 gramos, que fue medido a través de la magnetodinámica del viento solar. La magnetodinámica nos permite dar una cuota, y esa cuota es de 10 a la menos 51 gramos. Otros valores, por ejemplo, probando la ley de Coulomb, que fueron los que originaron este problema que tienen que ver con la alfa, esa que menciona, ya muy refinados dieron 10 a la menos 47. Pero extrañamente, por ahí en los 70s, cuando ya empezó a haber mucho más interés en la electrodinámica galáctica, resulta que se encuentra que manejando campos magnéticos de la galaxia, aquí es 10 a la menos 59. Entonces, el fotón es un personaje extraño, porque experimentalmente hablando está acotado entre 20 órdenes de magnitud. Ustedes pueden imaginar eso. Si me dicen, no tiene sentido de lo que estás hablando, pues tendría yo que aceptarlo, porque un punto es que si yo estuviera entre un orden de magnitud más o menos, podría decir que el objeto físico sí existe. Pero cuando está atrapado entre 20 órdenes de magnitud, pues entonces la situación se vuelve así como difícil de creer, ¿no? Más aún, el principio de incertidumbre, ¿recuerdan el principio de incertidumbre? Tenemos la incertidumbre en el periodo y la energía. También nos podría dar una cuota,
la cuota, ya es la más, el máximo límite para la masa. Y miren, 10 a la menos 66. Aquí tenemos mc cuadrada, es la energía asociada al fotón, y delta T es la edad del universo, ¿no? que se pone 10 a la 10 años. Entonces, los que trabajan en la masa del fotón, típicamente ponen esta relación para decirle, mire, el principio de incertidumbre nos da una cuota donde el fotón tiene una masa extraordinariamente pequeña. Experimentalmente, cuando se han acercado de esta forma, por consideraciones de campos galácticos. Y aquí aparece una cosa curiosa. Si van ustedes al laboratorio de física general y quieren comprobar la ley de Coulomb, no sé si se haga ese experimento, pero suponiendo que lo hicieron con una balanza de esas de torsión, evidentemente van a encontrar un número alfa que se va a conectar con la masa del fotón. Y lo más probable es que tengan masas de 10 a la menos 45, 46 gramos. Si hacen esos mismos, estudian a otra escala, por ejemplo, midiendo el campo magnético de la Tierra, Schrödinger da un experimento, utiliza el campo magnético de la Tierra, ya está en otra escala mayor, la escala de la Tierra. Y él ya en estos experimentos ya pone 10 a la menos 48. Después, ese mismo tipo de experimentos, con valores medidos de las cápsulas, de las naves que llegaron a Júpiter, y midiendo el campo magnético de Júpiter, también calculan la masa del fotón y se vuelve 10 a la menos 49. Cuando entras en el viento solar, aparece 10 a la menos 51 y ya están en una escala más grande, ya más. Y cuando vamos a escalas ya muy galácticas, resulta que aparece 10 a la menos 59. Parece que hay una correlación entre la escala de laboratorio, así entre comillas, que se use con respecto al valor de la masa, de tal manera que si crecemos la longitud característica de los campos involucrados, por ejemplo, entonces la cuota cambia. ¿Cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo puede ser que una masa dependa, una masa en reposo, porque estamos pensando en reposo, dependa de la escala del experimento en el que se está midiendo? Eso parecería indicar que la masa, si el fotón tiene masa, en todo caso es una masa relativa, no tiene masa en reposo, es una masa que depende del alcance de la interacción. ¿Por qué tantos valores? No hay una explicación razonable. Pero se siguen haciendo papers sobre el mismo. Pero miren, vuelvo a insistir, el precio de la identificación, el rango de la interacción con la longitud de onda del fotón se identificaron. Esta es una hipótesis. Y miren, el precio que se paga es muy alto. Consideremos un fotón de 10 a la menos 53 G. Es perfectamente aceptable dentro de los límites experimentales. La longitud de onda reducida de Compton es de 235 unidades astronómicas, ¿no? Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar un fotón así, tan expansivo? O sea, les entra en la cabeza la posibilidad de que la partícula llamada fotón, su masa en reposo esté como distribuida en 235 unidades astronómicas. Debe ser muy tenue el fotón, la masa del fotón debería ser terriblemente tenue. Si se mide por una densidad, debería ser una densidad extraordinariamente pequeña, que el tiempo para cruzar esta distancia es de 32 horas. Ese es el precio que se paga por la identificación entre la longitud, entre la L, que mide el alcance de la interacción, y la
longitud de onda de Compton asociada. Ese es el precio. Desde mi punto de vista, es difícil de aceptarlo. Ahora veamos las otras consecuencias. Esta es parte muy interesante. Miren, ¿qué le pasa en esas ecuaciones, como aparece un término nuevo, un término masivo? Nosotros ahora tenemos que ver qué tipo de soluciones nos da. Por ejemplo, pensemos en ondas planas, ¿no? Y las soluciones de ondas planas nos dan esta relación de... ¡Ay, qué errores ahí! Esos son del TEC, ¿eh? No me echen la culpa. Esta relación de dispersión KC, aquí aparece la masa del fotón, mire. Si no hubiera masa sería KC omega, la que conocen todos, una onda plana. Pero no depende, ¿no?, de la frecuencia en el vacío. ¿Mande? La velocidad de las ondas electromagnéticas. K es igual a omega C, es las relaciones que tienes. La velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio libre depende de la frecuencia. ¿Dónde lo puse? Bueno, lo puedes poner, vamos primero por partes. Primero, si yo resuelvo esto, aquí pongo K, el número, la K que conocemos, número de onda, y la frecuencia. Si yo sustituyo esto en las ecuaciones de Maxwell, en la ecuación de onda, nada más tengo este término K cuadrada, C cuadrada, omega cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? O sea, es algo normal. Pero la presencia de la masa en esas ecuaciones me aparece otro término aquí, que es mu cuadrada, C cuadrada. Entonces, esto me cambia la relación de dispersión. De tal manera que la velocidad de fase, omega entre K, y la velocidad de grupo ya no son iguales. La velocidad de fase, cuando la velocidad no hay masa, pues son iguales, pero aquí la velocidad de grupo y la velocidad de fase no son las mismas. Y si omega se va al infinito, entonces recupero la velocidad de la luz. Entonces, fíjense que ya estamos metiéndonos en un serio problema. Si nosotros decimos en la relatividad especial que la velocidad de la luz es la velocidad de las ondas electromagnéticas, si cuando en el vacío, si en el vacío identificamos la velocidad de la luz con ondas electromagnéticas y decimos que ese es un invariante y con ese construimos la teoría de la relatividad especial, como aparece en muchos, aquí tenemos un problema. La velocidad de esas ondas electromagnéticas masivas, ¿no?, depende de la frecuencia a este nivel. Solamente si la frecuencia es infinita para el fotón, la velocidad de la luz se vuelve c. La frecuencia debe ser infinita para que este término desaparezca y este otro término desaparezca y recuperemos esto. Pero mientras no sea eso, nosotros tenemos ya un problema con relatividad especial. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Sí les queda claro? Bueno, miren, hay contradicción con la relatividad especial. Aquí me puse, mejor, para no decirlo yo, tomé opiniones de reviews, ¿no? ¿Cómo resuelven este problema? Miren lo que dice L2, este es un chino. Un fotón de masa no cero implica que la velocidad de la luz no es una constante única, sino es una función de la frecuencia. En efecto, la hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz no es necesaria, pero no es necesaria para la validez de la relatividad especial. O sea, aquí hacen ya una distinción. La velocidad que aparece en la relatividad especial no tiene que ser necesariamente la velocidad de las ondas electromagnéticas. Esa identificación no la tenemos en Maxwell estándar, pero aquí sí tenemos que diferenciar. La relatividad especial involucra una constante llamada C, que a lo mejor describe propiedades del espacio-tiempo, o es una cantidad
extraña que no depende de nada, es una constante universal, pero acá sí se tiene que diferenciar de la velocidad de propagación de esas ondas de fotones masivos. Dice, entonces la velocidad que entra en la transformación de Lorentz sería simplemente una velocidad límite, no la velocidad de la luz. O sea, la relatividad está bien, hay una velocidad límite y se llama c, pero en el contexto de la electrodinámica masiva, esa c no se identifica con la velocidad de las ondas electromagnéticas. Eso es importante, ¿no? El otro, Ryutov, lo que dice con respecto al parámetro c, por costumbre seguimos diciendo que es la velocidad de la luz, aunque la velocidad de los cuantos electromagnéticos se vuelve dependiente de la frecuencia. Estrictamente hablando, C podría ser llamada la velocidad de fotones con infinita frecuencia, ¿no? La nueva relación de dispersión no contradice en ninguna forma la teoría de relatividad, porque justamente coloca al fotón a la par con las otras partículas de masa finita. Entonces resolvieron el problema. La relatividad especial está bien, nada más que el fotón se vuelve una partícula más, ¿no? Y por lo tanto su velocidad no tiene que ser necesariamente la velocidad de la luz, y de hecho no la es. Hay dispersión. Ahora, lo que también sabemos, y si hay un experimental aquí lo puede decir, es que siempre hay dispersión. O sea, todo lo que miden siempre tiene dispersión. Nadie ha probado que no hay dispersión. Esta relación de dispersión es, nuevamente, experimentalmente, no es exacta la de la electrodinámica de Maxwell, ¿no? O sea, no hay ondas planas, excepto en los libros de texto, exactas, ¿no? Hay dispersión. Pero sobre todo porque tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, que esas ondas de plana viajan en un vacío, pero también volvemos al punto, ¿hay un vacío perfecto? No. Entonces, experimentalmente hablando, no podemos hacer esas afirmaciones, excepto hacemos la hipótesis a la Einstein de que la velocidad de la luz sí puede identificarse con la velocidad de ondas electromagnéticas, pero la electrodinámica masiva, la de Procca, protesta y dice, no, aquí sí hay una diferencia, la velocidad de las ondas electromagnéticas no es necesariamente la velocidad de la luz. Bueno, ¿qué decirles? Las ecuaciones de Maxwell se han verificado en escalas de 10 a la menos 10 centímetros a 10 a la 10 centímetros. Eso sí podemos decirlo con mucha certeza. Dentro de ese rango de menos 10 a la 10, las ecuaciones de Maxwell han sido muy demostradas experimentalmente, muy verificadas. Pero ¿qué pasa si a escalas galácticas? No tenemos la seguridad de eso, ¿no? Como no tenemos la seguridad de cuál es el alcance de la interacción. Sabemos que la interacción electromagnética podría ser 1 entre r cuadrada y por lo tanto las ecuaciones de Maxwell asociadas y por lo tanto el fotón no tiene masa mientras estemos en esta escala. Pero si aumentamos la escala, ya no tendríamos la seguridad de la que estamos haciendo. Los astrofísicos galácticos insisten en que a estas escalas nosotros tenemos que reinterpretar la electrodinámica, ¿no? Incluir la masa del fotón. Si el rango de la interacción electromagnética fuese finito, entonces tendríamos que reinterpretar nuestro concepto de campo electromagnético y las mediciones asociadas. Porque ahora puede suceder que ustedes reciban fotones de una estrella, pero ya no tienen la seguridad si no se murió en el camino el fotón, ¿no? Si el fotón tiene alcance finito, lo cual pues entonces es posible que nuestro concepto de realidad astronómica se derrumba, ¿no?
No se derrumba si la velocidad es infinita. Por ejemplo, estalló una estrella, una galaxia, ¿no? Se recibe la información y como damos por hecho que la velocidad de la luz, los fotones, no tienen masa, entonces el alcance no importa. Donde quiera que haya sucedido esa explosión, nosotros tenemos la seguridad de que estamos viendo la realidad puesta en ese espectro. Pero ¿qué pasa si explota una estrella y la luz sí tiene masa y nunca nos enteramos de ello, porque nunca llegó a nosotros, ¿no? El tema es debatible, es discutible, pero yo creo que es fascinante. No sé si ustedes... ya terminé, ¿verdad? Fascinante. Es que ya no... Ya había acabado, sí. ¿Se acabó la pila? Ah, sí, pues sí, se acabó. ¡Wow! Esto sí los fotones son reales. A ver, preguntas, debate, discusión. ¿Cuáles son los experimentos que dan los valores de masa de los cielos? De los que recuerdo, los históricos son el de la balanza de Cavendish. La balanza de Cavendish, ese es un ejemplo típico. Otro ejemplo que les gusta hacer y que lo hicieron con mucho detalle fueron dos esferas concéntricas y midieron la diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial resultaba proporcional al parámetro mu. Entonces experimentalmente hicieron trabajos serios, se publicaron en el PRL varios de esos trabajos. Los otros el que he estudiado es cómo Schrödinger propuso que podríamos medir la masa del fotón a través del campo magnético de la Tierra. Toma las ecuaciones de Procca, esas que están ahí, las resuelve para un dipolo magnético. Como tiene los valores del campo magnético en la Tierra y tiene la distancia característica que es el radio de la Tierra, entonces hace la estimación con la solución de las ecuaciones de Procca para el dipolo magnético. Y le da para eso tiene que tener un valor difícil de medir. Tiene que separar el valor natural del campo magnético de la Tierra con los campos magnéticos que vienen fuera de la Tierra, de lo que vienen fuera. Tiene que hacer esa estimación de esa diferencia del campo magnético de la Tierra y de los campos magnéticos que llegan a la Tierra de otro origen, es la que le da la medida de la masa del fotón. Eso hizo Schrödinger y lo publicó, y durante muchos años sí fue muy impactante ese trabajo. Hasta recientemente que fueron cambiando los límites. Ahora quiero decirte que, por ejemplo, ese valor de 10 a la menos 59, que está pensado a escalas galácticas, tardaron 5 años en una discusión terrible que se dio en el nivel del Physical Review para que fuera aceptada, porque muchos no lo querían aceptar. Este hombre que publica 10 a la menos 59 se llevó 10 órdenes de magnitud. Entonces, para los referees editores, decir que ahora va a presentar una cuota con 10 órdenes de magnitud diferentes, pues no fue un trabajo fácil, ¿no? Y es bonita la historia, por 5 años peleando el trabajo hasta que finalmente fue aceptado, y sí aparece en las tablas con entrecomillado, ¿no? Hay mucha diferencia entre límites y valores, ¿no? Sí. Yo creo que sí se puede publicar que hay límites, Sí. menor o mayor. Sí. Sí se puede, pero bueno, pero tú hiciste una pregunta. ¿Por qué hablamos de la masa del fotón? Esa es mi opinión ya personal. ¿Para qué hablamos de la masa del fotón? Si quitamos la palabra m del fotón y olvidamos a los fotones, lo que nos queda es una longitud característica de la interacción. Entonces cambiamos toda la física y decimos, ¿hasta dónde es válida la ley de Coulomb? Entonces tú podrías decir, pues vayan al experimento. Si el experimento me manda a que es válida tal, ya ahí me quedo. Digo, bueno,
es válida a distancias galácticas o unidades astronómicas y ya. Y nunca hablo de la masa del fotón. Fue esa asociación la que invitó a que entrara la masa del fotón y ahora estamos pagando el precio por por esa identificación. Ahora resulta pues, que la masa del fotón tiene muchísimos valores. Parece que no es muy claro el asunto, ¿no? Yo estoy escribiendo un trabajo llamando la atención, olvidémonos de la masa del fotón y pensemos en el alcance de la longitud. Entonces ya no tenemos problemas de interpretación. ¿Cómo es que un fotón masivo puede tener una masa distribuida en 250 unidades astronómicas? Eso está aceleradísimo, ¿no? ¿O no? Necesitan estar bien pasados para que lo acepten. ¿Más preguntas? Y escalas microscópicas, tú has hablado de las escalas Macro. así. Sí. Sí, ahora. Reduce. Bueno, ahí está metido el potencial de Yokawa. Sí. Que es otro límite, Sí. podríamos decir. ¿Hasta dónde dijiste? El electromagnetismo clásico se ha probado de 10 a la menos 10 centímetros, que sería 10 a la menos 12 metros, hasta 10 a la 12 metros. Pero el núcleo es más enfermo, es más chico. bueno, pero entonces allí ya estás entrando en terrenos de la electrodinámica cuántica, ¿no? Sí. Ese es el punto, ¿no? El punto es que ya más, no, ya la electrodinámica clásica tiene que tomar en cuenta esa escala. Por eso digo, entre comillas, no es así un número mágico que diga, tiene que ser. Ese es como un poco el común, 10 a la menos 10, 10 a la 10, donde todo el mundo, mucha gente estaría de acuerdo. Por lo menos en esa escala está de acuerdo. Para más o para menos puede cambiar la física, ¿no? Pero lo de que la longitud, de que la luz se vuelve dispersiva y que tenemos ondas electromagnéticas que se ven impactadas por la masa del fotón, eso sí nos cambia mucho nuestros conceptos, ¿no? Pues sí, porque siempre te han dicho que la velocidad en el vacío de todo, las ondas electromagnéticas es C, ¿no? Pero, ¿cuál fue la demostración? O sea, tú se lo dices a tus alumnos, pues sí. No tengo duda. Pero ¿y si el alumno te dice, ¿y cuál es la justificación? Pues son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Bueno, y si las ecuaciones de Maxwell, ¿qué tan válidas son? No, bueno, pues sí. Hasta donde, ya es. hasta donde se sabe. Ya saliste con retórica. No has dado ninguna cifra. Simplemente seguiste el libro de texto. Bueno, yo también lo he hecho. No, pero es muy fácil decir de los experimentos en experimentos. Es que los experimentos, o como decía Lucio Andrade, cada vez que le preguntaba algo difícil, es que así es la naturaleza. Entonces, pues ya, así es la naturaleza, ¿no? Ya la naturaleza es la que... A ver, jóvenes, pregunten lo que quieran preguntar. Si no hay debate, la física es aburrida. ¿Algún comentario? A ver. ¿Qué alcance tendría con la construcción del Big Bang a partir de que pues, no puedes entrar como a ver hasta ahí? Hay como un cierto límite de visión, ¿no? Sí, la Sí. cósmica de fondo. Y entonces, pues si hay como pérdida de información en ese viaje de la luz, pues ¿qué nueva concepción tendríamos a partir de eso? Pues lo dije allí en la introducción, nuestras concepciones tendrían que cambiar mucho, porque tendríamos que reinterpretar la información que recibimos. Eso no te explica lo que estoy diciendo. Tendríamos que entonces decir, ¿y la gravitación también sería de largo alcance? Porque paralelamente, si cuestionamos al electromagnetismo, pidiendo que el fotón sea masivo, ¿por qué el gravitón no ha de ser masivo? ¿No? Entonces ya tenemos otro problema. Y de hecho se estudia de forma seria
la electrodinámica, la gravitación masiva también, ¿eh? Claro, no con tantas publicaciones como la electrodinámica, pero la gravitación masiva también la podemos considerar. Entonces ahora tenemos, extendiendo el problema, resulta que lo que nos dijeron, que las fuerzas son de largo alcance y que no hay masas, hay que ponerlas en la mesa de discusión. No sería teóricamente aceptable imaginar nada más que el electromagnetismo es de alcance finito. Con igual derecho yo puedo decir que la gravitación es alcance finito. Ahora, la relatividad general, el mundo newtoniano no tiene entre sus parámetros tampoco la masa del gravitón. Aquí se invita a los jóvenes físicos que tienen todavía muchos, bueno, no hay muchos jóvenes que digamos, pero a los jóvenes físicos se les invita a que estudien la masa del gravitón, ¿no? Total, no nos pagan, pues da lo mismo estudiar una cosa que la otra, ¿no? Entonces, la masa del gravitón es exótica, pero bien podría ser un tema interesante, ¿no? ¿Qué tan válida es la ley de Newton, la inversa al cuadrado? Otra vez Margarita a sus estudiantes le dice, pues es que así es la naturaleza, ¿no? Pues es 1 entre r cuadrada, ¿no? Si no fuera 1 entre r cuadrada, no. Pero esas no son justificaciones. Es divertido cuestionar las ecuaciones más fundamentales de la física. Lo que a mí me sorprendió, y después de muchos años de estudiar electromagnetismo y ser ferviente adorador de las ecuaciones de Maxwell sin masa, resulta que empiezo a sentirme extraño porque para no decir así es la naturaleza, mejor habría que decir así parece que es la naturaleza, ¿no? Inversa al cuadrado, pero me parece así es, hay una diferencia notable, ¿no? Pero con esas masas las ecuaciones de Maxwell todavía no sirven, ¿no? Aunque no es cero, sí, se van a servir de todo modo, ¿no? Sí van a servir. O sea, las señales que se envían a través de los celulares, las señales electromagnéticas no van a cambiar mucho si términos masivos. Quizás si tendría masa se pudiera detectarlo, por ejemplo, una explosión supernova a distancia. A distancia, sí. Pero si existe el prejuicio que la masa es cero, entonces ya no diseñas el experimento. Tienes que hacer la hipótesis que la masa es distinta de cero, estudiar la explosión y tratar de ver si el rango de parámetros medibles te puedan llevar a inferir una posible valor del gravitón o del valor de la... Y sí tienen estos datos, ¿no? Experimentales. Sí. No, explosiones supernovas. Sí, lo tienes. Sí. Bueno, pero estamos hablando de modas, ¿no? La moda de la masa del fotón pues es light, no es así como... Pero te puedes descartarlo. Sí, podría ser. Sí, pero volviendo a la pregunta que hiciste, si cambiamos el rango de interacción pensando que existe la masa del fotón y la masa del gravitón, yo creo que queda claro que tendríamos que cambiar nuestras ideas físicas, ¿no? Sí, tendríamos que modificar los libros de texto, porque los de textos nos lo dicen así de receta, 1 entre r cuadrada, no hay otra opción, y hasta nos reprueban, ¿eh? Así que la próxima vez que califiquen un error ahí que no le salió el 1 entre r cuadrada, háganle una nota, ¿no? Puede ser que tengan razón, ¿no? Que sí hay un error entre 1 y r cuadrada. Ahora, la electrodinámica masiva fue inspiradora para las teorías cuánticas y clásicas de campo. Entonces, pues las otras teorías SU2 y el modelo estándar deberían incorporar también la masa. Pues finalmente sí habría cambios, ¿no?
Una última pregunta, comentario. ¿Nada? Bueno, pues entonces agradecemos mucho al doctor José Vera. Que se tenía que ir, pero te damos